Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Ya estamos viviendo el 24º domingo del tiempo ordinario, hoy que la liturgia nos invita a vivir esa entrega total y profunda del amor, de la caridad, de la entrega profunda. Hoy el Evangelio nos invita a vivir esa caridad del perdón. Así que arriba ese ánimo, lávate la cara, ponte tu mejor vestido y vamos a participar de este encuentro con el Señor. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús le dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que se fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber hecho lo mismo con tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» El Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El perdón es una de las modalidades del amor. Una de esas más exigentes, podríamos decirlo. Porque en la convivencia humana, por lo general, en las distintas formas de convivencia familiar o comunitaria pueden surgir problemas, malentendidos, discusiones e incluso ofensas entre las personas. En este caso, un cristiano está llamado a la reconciliación. Y en el camino de la reconciliación pasan por el reconocimiento del propio pecado y por el perdón del ofensor. Eso es lo que a veces en las familias pasa. Y no entiendo que en ocasiones hay familias que se la pasan años resentidos y a veces hasta por una tontería. Porque lo miró mal, porque no le saludó, porque no le dio la comida que quería o porque simplemente hubo un malentendido. Y ahora San Pablo nos exhorta diciéndonos que el perdón mutuo debe ser la clave para poder seguir a Cristo. Como es el Señor que nos perdona, perdonémonos también nosotros. De la misma forma que el amor tiene distintas dimensiones y alcances, como el amor entre los esposos, amor entre los familiares, amor entre los hermanos, amor entre los amigos, amor entre los compañeros de trabajo, y el amor cristiano. Alcanza dimensiones universales, pues no conoce límites. Encontramos en el amor al enemigo, al que no se lo merece, su alcance más universal todavía. También el perdón cristiano tiene distintas dimensiones y un alcance universal. El perdón no tiene límites. Así lo decía Santa Teresa. ¿Cuál es la medida del amor? Amar sin medida. ¿Y cuántas veces hay que perdonar? Pregunta muy lógica y muy humana. Jesús responde que para sus seguidores el perdón no tiene límites, puesto que hay que perdonar siempre y en todas las circunstancias. No es fácil el perdón. A veces como que nos quedamos ahí, nos da crisis emocionales,
nos ponemos a pensar por qué me pasó eso, por qué me hizo esto, por qué de la persona que yo tanto confiaba tuve que recibir semejante golpe. A veces uno perdona, no porque se lo merezca que esa persona sea perdonado, sino porque yo necesito estar bien, yo necesito vivir esa paz y esa tranquilidad. Y la mejor manera es precisamente dando ese perdón al cual me invita a estar bien, para ser feliz. El auténtico amor, el auténtico perdón es sencillamente gratuito. Por eso sus alcances es universal. Lo que tiene precio es limitado. Y lo más interesante todavía, el perdón no es un favor que le hacemos al ofensor. Es un bien que nos hacemos nosotros mismos. Yo necesito estar bien. Yo necesito estar en paz, porque el primer beneficiado del perdón soy yo mismo. Una cosa sobre la parábola de hoy, pues los títulos son los que recordamos algunas parábolas que nos van a poder orientar en esta reflexión. Así ocurre, por ejemplo, con la conocida parábola del hijo pródigo. Espontáneamente nuestra mirada se dirige a este hijo. Cuando así ocurre, vamos mal orientados, porque el protagonista de la parábola del hijo pródigo no es ninguno de los dos hermanos. Ellos no son nuestro punto de referencia. Nuestra mirada debe dirigirse al Padre, que representa a un Dios que acoge a todos los que están alejados de Él, a los dos hermanos que están fuera de casa y quiere que los dos participen del banquete que está preparado para todos. Lo mismo ocurre con la parábola que hoy hacemos. El protagonista no es ninguno de los dos siervos. Nuestra mirada debe dirigirse al verdadero protagonista, que es el rey que perdona, el rey de la misericordia, lo que no está en papeles, que perdona incondicionalmente al que no puede pagarle de ninguna manera. Y este rey debe traer nuestra mirada, debe atraernos a Él su mirada. En Él podemos ver a Dios, que en Jesucristo se revela, un Dios que perdona sin condiciones, que acoge a los pecadores, Dios de misericordia y de bondad. Este Dios se revela en su Hijo Jesús, que es la cruz mismo de Cristo, que nos perdona y perdona a sus enemigos. Jesús es el verdadero Rey, el Rey de los judíos en la cruz. No solo perdona, sino que se convierte en el abogado defensor de sus asesinos, perdonándoles porque no saben lo que hacen. La parábola de hoy nos invita a identificarnos con este sorprendente Rey perdonador. No hay un problema, no por parte del Rey que perdona sin condiciones, sino por parte del destinatario del perdón, porque el perdón, como el amor, necesitan ser acogidos para producir su efecto transformador. Y cuando son acogidos, cuando se transmite el problema del siervo, es el llamado a que viva y acoja ese perdón que proviene de Él. Él es el que nos transmite esta fuente de amor. Y la prueba fehaciente está en el que lo transmite y lo comparte. Por eso la oración de Jesús se nos recuerda que para ser de verdad perdonados, para que el perdón nos cambie y produzca efectos transformadores, necesitamos perdonar nosotros también a los que nos ofenden. Al hacernos, nos identificamos con el Padre Celestial. A Él tenemos que poner nuestra mirada, a este Rey de la parábola que lo presenta, para identificarnos con Él. Y hoy en el tema de la liturgia, que nos sorprende de una manera inigualable, que en nuestro mundo abundan expresiones de rechazo, de intolerancia, las denuncias de los delitos de odio. Según los datos del ministerio, a veces en el mundo hay gente que se la pasa peleando por condiciones de raza, de lengua. Vemos en Estados Unidos lo que está pasando, como esta abundancia de delitos xenofóbicos, racismo, violencia doméstica. Desde las tribunas políticas se predica la intolerancia y se lanza falsedades. Los colectivos no deseados, por ejemplo, los migrantes. Los cristianos estamos llamados a ir allá, a contracorriente, a contrarrestar las olas de violencia, de intolerancia, con hechos y con palabras de acogida, con comprensión y con misericordia y perdón. Así que no nos podemos guardar ese perdón que no te compete,
sino que al contrario debes ofrecerlo. No te guardes un perdón que no es tuyo. El perdón solamente le corresponde a Dios y nosotros ser esos dispensadores, porque no nos podemos guardar con algo que no nos corresponde. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.